Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable auditorio, que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias a nuestro buen y amoroso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos permiten estar una vez más con ustedes en esta hora, en este su programa, Un Nuevo Despertar. Como ya saben, soy el pastor Norberto Morales Quiterio y para mí es un verdadero gusto, una dicha estar con ustedes de nueva cuenta para poder seguir aprendiendo, para seguir conociendo esa verdad que nos hará libre, para seguir aprendiendo más de las Sagradas Escrituras de nuestro buen Dios. Por lo tanto, hoy, en este su programa, Un Nuevo Despertar, vamos a analizar, vamos a aprender más sobre el verdadero temor a Dios o a Jehová. Ese es nuestro tema de hoy, la reflexión, la enseñanza que traemos para este momento. Por lo tanto, vamos a tratar de adquirir un poco de sabiduría sobre la sagrada y bendita palabra de Dios. Mandamos un saludo a todos los pastores de la barra de pastores de Pan de Vida. Mandamos un saludo al pastor Agustín Guerrero, al pastor Agustín Alfaro, al pastor Harley, hasta Jalupa, Jalpa de Méndez, Tabasco, a todos y cada uno de los pastores que conforman esta barra. También bendecimos su vida, su familia, sus ministerios. De igual manera, bendecimos la vida de todas las personas que laboran en este Canal 8, Tu Nueva Visión, y que también nos ayudan y apoyan para que esta transmisión se haga posible. Bendecimos la vida y las áreas de su vida de los dueños de este canal, que también nos dan la oportunidad de que a través de este canal podamos predicar las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar al estudio del tema, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias por la vida y la salud que nos da, porque nos ha permitido viajar, manejar y llegar aquí, estar ya aquí, para iniciar esta enseñanza de su sagrada y bendita palabra, que abra nuestros sentidos espirituales y que permita que lo que hoy estudiemos de su palabra podamos retenerlo, que cuando estemos en nuestro lecho dispuestos a descansar, podamos meditar en ello. Pero lo más importante, que cada día, cada momento de nuestra vida, podamos ser hacedores de esa palabra, podamos poner esa palabra por obra. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén. Vamos entonces, antes de entrar al estudio que vamos a tener el día de hoy, vamos a un comercial y regresamos. Como les venía diciendo, nuestro tema es de conocer, debemos de conocer el verdadero temor a Dios o a Jehová. ¿Sí? Este tema, la enseñanza de hoy nos va a llevar a adquirir un poco de sabiduría, de conocimiento, de conocer esa verdad que nos hará libres para que podamos nosotros de ahora en adelante honrar, obedecer verdaderamente a nuestro Dios. Por lo tanto, el objetivo es que aprendamos a conocer, que sepamos de qué manera nosotros debemos tener ese temor a Dios, a Jehová. ¿Por qué? Porque hasta ahorita quizás no lo tengamos entendido, no lo tengamos claro. Temor es diferente a miedo. Y Dios no quiere que le tengamos miedo. Por eso en su palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Entonces, ese temor no es un temor de miedo, un temor de que tengamos miedo de acercarnos a Él, de buscarle, no. El temor es una cuestión reverencial, de entrega, de que nos sintamos bien con Él, de que ese temor nos lleve a tener una conducta de obediencia, una conducta de participación que nos lleve a tener un verdadero compromiso con Él, que estemos dispuestos a hacer todo lo necesario, así como Jesús lo hizo. Jesús se sometió y obedeció al Padre en esa misión cuando lo envió a este mundo por temor, por rendirse a Él, estar totalmente a disposición y a obediencia del Padre. Por eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, vamos a ver que cuando hablamos de temor a Jehová, lo primero que nos viene a la mente puede ser un miedo negativo. Pero nuestro Dios no quiere que le tengamos miedo. Al contrario, Él quiere que nosotros compartamos de una manera tranquila, en paz con Él. Por eso, la definición de
padre en el arameo significa Abba. Y Abba significa confianza, ternura, amor, entrega. Abba significa papito, papito. Que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. A diferencia de la palabra padre, que viene del griego pater, que significa patria, padre, ese padre del griego nos lleva a un respeto como el que le tenemos a nuestro Padre terrenal. Pero nuestro Padre celestial va más allá. Quiere una relación, una entrega total, de cordialidad con Él, de amor, de búsqueda, de confianza, de esperanza. Por eso Él va más allá. Y la definición nos lleva a decirle papito, papito, para que sea concordante con su palabra que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. De esa manera Él quiere que sea nuestra relación con Él, en confianza, no apartada, no fría, no lejana, sino que sea totalmente en una unión con Él. Por lo tanto, Él nos manda a que aprendamos a confiar en Él y lo respetemos, para que de esa manera nosotros empecemos a ser sabios, prudentes, para nuestro conducirnos con Él. En toda su palabra, Dios demanda de nosotros sabiduría, que seamos sabios, que seamos prudentes. Por lo tanto, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, y esta palabra nos dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, nuestro Dios Padre es el primer interesado en enseñarnos, que nosotros conozcamos directamente, de primera mano, de su sagrada y bendita palabra, cuál es el verdadero temor que le debemos de tener a Él, o con el que nos debemos de conducir para con Él. Y nos dice y nos aclara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuestro tema, el verdadero temor a Dios. Entonces, para que nosotros podamos saber y conocer eso, debemos buscar tener sabiduría. ¿Sí? Y esa nos la ofrece Dios, Él mismo. Por lo tanto, ¿sí?, debemos de tratar nosotros de llenarnos de sabiduría, de ser sabios, para que sepamos de qué manera conducirnos, hablar, mirar, hacer todas las cosas para obedecer y honrar a nuestro Dios. Todo de la manera que sea, de acuerdo a su voluntad y conforme a su sagrada y bendita palabra. Vamos a analizar a lo largo de esta hora varias citas bíblicas que nos van a ir llevando a que podamos nosotros conocer, entender cuál es el verdadero temor a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, también, como les decía, Dios se ofrece a enseñarnos a nosotros de una manera especial para que nosotros podamos ir entendiendo, comprendiendo y empezando a vivir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. En el Salmo capítulo 34, versículo 11 nos dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? El versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí tenemos que el mismo Dios nos está enseñando a través de su sagrada y bendita palabra la forma en que nosotros podemos adquirir sabiduría para conocer el verdadero temor con el que debemos de amarlo, de honrarlo, de seguirle, de servirle. Venid, hijos, oídme, dice, el temor de Jehová os enseñaré. Él es el primero en que nos quiere enseñar la manera en que debemos de relacionarnos con Él, que debemos de buscar nosotros el caminar tomados de su mano. Por eso nos ha dejado la Biblia, ¿sí?, su sagrada y bendita palabra que está contenida en la Biblia. Dice el 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Creo que todos y cada uno de nosotros deseamos
vida, que deseamos muchos días para ver el bien. ¿Quién quiere morir, verdad? Y más un poco joven, ¿sí? Entonces, pero el querer vivir no es nada más para vivir en deleites de los deleites de la carne, ¿sí? Es vivir para que cumplamos con el compromiso, con el objetivo con el que fuimos creados, con nuestra misión, con nuestro propósito de vida. Y nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros, para servir a Dios. Y si nosotros no hacemos las cosas conforme a su voluntad, no somos hacedores de la palabra, entonces no estamos obedeciendo y honrando a Dios. Por lo tanto, debemos de aprovechar estos días de vida, nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, para servir a Dios, para obedecerle, honrarle y cumplir con la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio. Eso es el propósito de vida con el que fuimos creados y el que Dios quiere, en el que estemos caminando, desempeñándonos día a día. No es que le vayamos a dedicar todo el tiempo. Yo trabajo por las mañanas, ¿sí? Y busco el tiempo, hago el tiempo para venir y estar aquí y poder predicar las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Jesús. Entonces, esa es la forma. Dios nos da esa sabiduría para que podamos administrar nuestro tiempo, para que podamos nosotros hacer las cosas. Jesús vivió 33 años, 30 años como cualquier persona común de nosotros. Nació como nosotros, empezó a crecer, fue creciendo en conocimiento y gracia para con el Padre, con su Padre y para con el hombre. Aprendió un oficio y a partir de los 30 años empezó su ministerio. Fue bautizado, recibió la llenura del Espíritu Santo y durante 3 años realizó su ministerio en este mundo. 3 años en los que la vida de muchas personas fueron tocadas, fueron convertidas y aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hijos de Dios, que hoy, aquellos de aquel tiempo, ya están en el seno de Abraham, esperando la segunda venida de Jesús, para cuando todos tengamos que ser juzgados. Por lo tanto, amados oyentes, vamos entendiendo eso, la forma en que Dios nos quiere enseñar y nos va llevando. El versículo 12 es importante, pero también el 13. En el 13 encontramos lo medular de que debemos de conocer para que nosotros sepamos cuál es el verdadero temor a Dios. Porque puede que hoy en día no estemos viviendo con verdadero temor a Dios. Y como les repito, no es miedo por el día del juicio. Aunque la palabra dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero no es para que nosotros, sus hijos, los que queremos estar con Él, los que queremos alcanzar salvación y vida eterna, tengamos miedo o vivimos con miedo. O vengamos a trabajar para el reino de los cielos con miedo, no. Es diferente. Temor. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Para que nosotros podamos vivir con ese temor, reverenciar a Dios. Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal. Y continúa diciendo, y tus labios de hablar engaño. El 14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Son los primeros requisitos con los que nosotros debemos de cumplir, de empezar a caminar, a hacer, a vivir, para que estemos viviendo con el verdadero temor a Dios. Si nosotros todavía, a pesar de que tenemos un tiempo de que nos arrepentimos, de que venimos a los pies de Cristo, todavía no podemos refrenar nuestra lengua, guardar nuestra lengua del mal, todavía nuestros labios hablan engaño, todavía somos tibios, estamos con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. No podemos nosotros dejar o no podemos apartarnos del mal. No podemos dedicarnos a hacer el bien totalmente al 100%. No estamos buscando la paz, no somos pacificadores y no la seguimos. Entonces andamos un poco mal, amados hermanos, amados oyentes. ¿Y qué tenemos que hacer? A partir de hoy, de este momento en que estamos conociendo, aprendiendo de qué manera nosotros podemos empezar a tener ese verdadero temor para con nuestro Dios, para obedecerle y honrarlo, tenemos que empezar a hacerlo. Hay que analizar nuestra vida, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Y si no se apega lo que encontramos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en esa reflexión, en ese buscar en nuestra vida pasada hasta este momento, entonces estamos mal. Pero
Es tiempo de empezar. Es tiempo de entender, de comprender, de someternos a Dios y de empezar a hacer las cosas conforme a su sagrada y bendita palabra, de la manera en que Él nos quiere enseñar, nos está enseñando. Este libro, esta Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿desde cuándo las tienes en tus manos? ¿Pero en dónde las has tenido? ¿En el librero? ¿En la mesa? ¿En el cajón? ¿En el baúl? ¿En el buró de la cama? Y la tocas, la lees, porque estando allí no nos sirve de nada. Estando allí la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos salvan. Tenemos que leerla, tenemos que discernirla, tenemos que aprenderla y tenemos que empezar nosotros a ser hacedores de esta palabra. Tenemos que nosotros que poner esta palabra por obra, principalmente en nuestra vida, para ser testigos de Jesús. Porque la palabra dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con nuestra conducta, nuestra manera de pensar, de mirar, de hablar, de conducirnos, los anhelos del corazón. De esa manera. Y si todos esos aspectos se apegan y los hacemos conforme a su sagrada y bendita palabra, Él nos está enseñando, nos está guiando y nos está conduciendo a ser obedientes y a honrarlo de la manera correcta. Esa guianza y esa enseñanza, ese redarguir, ese consuelo, y ese interceder con gemidos indecibles del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, de la rúa de Dios, del aliento y viento de Dios, estaremos permitiendo que hagan su trabajo, su colaboración en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, amado hermano, tenemos que seguir nosotros buscando más y más de las cosas de nuestro Dios. Por lo tanto, veamos también que los dos versículos 13 y 14 son importantísimos entonces para que entendamos, comprendamos el verdadero temor a Dios, a Jehová. Y que empecemos nosotros a vivir de esa manera, dejando todo aparte, desplegando todo lo que nosotros estamos haciendo o viviendo en esta vida. Porque entonces estamos nosotros siendo tibios, estamos llevando como si dijéramos una doble vida. Cuando nos congregamos, cuando buscamos las cosas de Dios de una manera, y cuando nos llega el mundo, nos llegan los compañeros, los amigos y nos llevan para aquí, para acá, para una fiestecita, somos otros. No nos estamos apartando del mal, del camino del mal. No nos estamos apartando, nosotros no estamos guardando nuestra lengua del mal. Permitimos que nuestros labios hablen engaño en ciertos momentos, en ciertos días, y después venimos en los días que hay actividad y buscamos estar con Dios. Esa no es una correcta manera de vivir, ni de servir a Dios. Tenemos que ser de una sola línea. Y la línea está aquí en la forma que debemos de vivir, que nos dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 34 del libro de los Salmos. Es la manera en que Dios nos quiere enseñar. Por eso está aquí plasmado, nos las dejó, para que nosotros podamos, ¿sí?, seguirle, buscar la paz, esa paz de Jesús, que Él es el príncipe de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces sigamos la paz de Jesús, busquémosla y nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida. Porque Dios está interesado, el único interés de Dios es que nosotros andemos por el buen camino, es que nosotros busquemos nuestra santificación, que nosotros podamos tomarnos de su mano, pero para que sea de bendición. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que busquemos nosotros vivir en santidad. No nos engañemos pensando que un día vivimos en santidad y otro no. Debemos de buscar vivir en santidad todos los días de nuestra vida, porque ese es el ordenamiento, el mandato que Dios Padre nos ha dejado, que también nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar y a dar ejemplo aquí en la tierra. Que debemos de guardarnos del mal, principalmente. Que busquemos la paz para que venga la bendición a nuestras vidas. A Dios no le gusta que el hombre sea desobediente, que sea rebelde, sino le gusta que seamos sometidos, que seamos humildes y que seamos comprometidos con Él. Por eso, Él, a través de la enseñanza del día de hoy, de la reflexión de su palabra, busca y hace hincapié en que nosotros entendamos de la manera correcta ese temor para con Él. No miedo, no aflicción, sino que le busquemos de todo corazón, de manera voluntaria. ¿Sí? Dios está interesado en que nosotros adquiramos sabiduría. Por eso está ligada la sabiduría al temor a Jehová. Si tenemos temor a Dios, a Jehová,
Ese es el principio de la sabiduría. Si reflexionamos en nuestra vida y caemos en cuenta de que no tenemos temor a Dios, no tenemos un verdadero temor a Jehová, no hemos comenzado nosotros a adquirir sabiduría. Estamos muy lejos, estamos siendo lo contrario, estamos siendo insensatos. Por lo tanto, debemos de entender y recalcar bien eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no el miedo. El temor a Jehová se trasluce, se traduce en la búsqueda verdadera de Él, en la búsqueda verdadera de comer este alimento, de tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, de practicarlo cada día, de ser hacedores de esta palabra. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está hablando tu boca? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de la sabiduría de Dios? ¿Está lleno de este pan del cielo? ¿Está lleno de este alimento celestial, de esta palabra divina, de esta palabra de poder? ¿De eso está lleno? Si no, recordemos Romanos 12:2, que ya no nos conformemos a este siglo. O sea, ya no sigamos nosotros, ¿sí?, dejándonos llevar por las cosas contrarias, que en lugar de buscar las cosas de Dios, el verdadero temor a Jehová, hacemos todo lo contrario, buscamos todo lo negativo. Ya dejemos, ¿sí? Guardemos nuestra lengua del mal, nuestros labios de hablar engaño. Apartémonos totalmente del mal, hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. Eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, si no lo hemos estado haciendo, amados oyentes. Por lo tanto, ¿sí?, allí, si nosotros dejamos todo eso que nos dice el versículo 13 y 14 del 34 de Salmos, estaremos entonces nosotros empezando a buscar sabiduría, el principio de la sabiduría, porque estaremos sometiéndonos a la palabra de Dios. Temor es sometimiento, es búsqueda, es confianza, es amor, es tomarse de la mano, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros no estamos viviendo de esa manera nuestra vida de fe, estamos muy lejos de adquirir sabiduría, porque no hay el temor a Dios. Y lo primero para alcanzar sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, también tenemos que en el Salmo 111, versículo 10, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. 3 versículos bíblicos que nos están repitiendo eso ya. Por lo tanto, esto es importante, es de vital importancia. Vean que nos aclara que quien busca el principio de la sabiduría a través del temor a Jehová va a tener buen entendimiento. Ya que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y estos que hemos leído son mandamientos de Dios. Si nosotros practicamos sus mandamientos, entonces vamos a tener buen entendimiento. Vamos a adquirir sabiduría. Y eso nos va a llevar a que nosotros vivamos realmente con ese verdadero temor a Dios, a nuestro Abba Padre, a nuestro Padre Celestial, al Elohim, al Eterno, al Hacedor de todas las cosas. Pero, ¿qué es realmente el temor a Jehová, amados oyentes? Proverbios 8:13 es otra cita bíblica en la que encontramos referencia al temor a Jehová. Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, aquí hay otros aspectos que nosotros debemos de dejar de practicar, de hacer, si todavía hoy estamos viviendo de esa manera. Conjuntamente con los versículos 13 y 14 del 34 de Salmos, aquí hay otros aspectos que tenemos que observar nosotros.
En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por lo tanto, nosotros, hijos de Dios, en nuestro camino de fe, en nuestro tratar, debemos de aborrecer el mal. No debemos nosotros de agarrarlo, de aferrarnos a él, no. Debemos de aborrecer el mal. Cuando Jesús iba a ser ascendido, le dijo a sus discípulos, bueno, me voy, porque el príncipe de este mundo se acerca y entre él y yo no hay nada en común. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada tienen que ver con Satanás y sus demonios y sus huestes. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, que estamos en este camino de fe, en este camino, en el tratar, nada tenemos que ver tampoco con el mal, con las tinieblas, con ninguna obra de las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aborrecer el mal, que separarlo, no buscar practicar el mal, ningún pecado de ninguna manera, porque eso es contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra. Entonces, aborrecer el mal. ¿Qué otra cosa? La soberbia, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Otros puntos, otros aspectos que si nosotros hoy en día todavía lo estamos practicando, no tenemos temor de Dios. El principio de la sabiduría en nosotros todavía no se ha dado y no se está dando. ¿Queremos que se dé? ¿Anhelamos tener sabiduría? Entonces tenemos que empezar a nosotros dejar de hacer todo lo que nos está diciendo Salmos 34, 13 y 14 y Proverbios 8, 13. ¿Ven? Todo eso tenemos que quitarlo de nosotros. También tenemos que aborrecer nosotros la boca perversa. Y la boca perversa aborrezco. Nada de eso. Nada de relacionarnos con esas personas. Pablo le dijo a Timoteo, y tú, júntate, sigue a los que de corazón puro adoran al Señor. Corazón puro, donde no hay nada de estos males que estamos leyendo en estos versículos de la palabra de Dios. Por ahí también nos dice el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Eso es lo que debemos de buscar nosotros y lo que trae a nosotros. Esos son los frutos del temor a Jehová. Esos son los frutos de adquirir sabiduría. De comenzar a adquirir sabiduría. Por lo tanto, ese es el verdadero temor a Dios, que nosotros nos alejemos de todo lo que no es agradable a Él, lo que no es conforme a su voluntad y lo que su palabra nos está enseñando, que el mismo Dios nos está enseñando a que nosotros nos apartemos, dejemos, abandonemos todo eso, porque a Él no le agrada. Ese es lo que tenemos nosotros que entender y empezar a ver, amados oyentes, a partir de este momento. Tal efecto es el temor a Dios. Si nosotros tenemos temor a Dios, vamos a obedecer estos mandamientos, estas palabras, y vamos a empezar a alejarnos de todo lo que dice estos versículos que estamos analizando, que estamos estudiando. Todo lo que huele a mal, a pecado, tenemos que desecharlo. Por eso, cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez, dice que nosotros, ¿qué somos? Hechos hijos de Dios, que somos una vieja criatura, que todo lo del viejo hombre, que todo lo de la vieja vida queda atrás en el pasado. Y somos hechos nueva criatura. Todo nuevo, conforme a la palabra de Dios. Romanos 12:2, ya no os conforméis a este siglo. O sea, que ya no sigamos viviendo conforme al viejo hombre, a la vieja vida, con esos pensamientos, esas miradas, esas palabras, esos anhelos del corazón, esa conducta, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, a través de adquirir sabiduría en el estudio de la palabra de Dios. Y que empecemos a tener temor a Dios, verdadero temor a Dios, obedeciendo y practicando lo que dice, llevando a la práctica, a hacer lo que dice la palabra de Dios. Esa es la manera en que nosotros vamos a buscar, agradar y obedecer a Dios. El hombre que teme a Jehová debe de aborrecer el mal, debe de aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
algunos de los aspectos principales que debemos de dejar de hacer, ¿sí? Porque hay más, hay muchos más que tenemos que nosotros, porque nada de esto que estamos viendo, que estamos comentando, le agrada a Dios. Y mientras nosotros sigamos practicando algo, todos o algunos de estos aspectos, no estamos siendo temerosos de Dios y estamos muy lejos de adquirir sabiduría. Por lo tanto, tenemos que resintonizarnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que mentalizarnos de nueva cuenta conforme a estos versículos y empezar a dejar todo eso, todo lo malo, todo lo incorrecto, toda la basurita que por ahí nos ha estado estorbando y que todavía estorba, todo lo que es piedra de tropiezo. Debemos de desecharlo y empezar a vivir, a actuar de la manera correcta, porque como hemos estado viviendo, no hemos estado viviendo de la manera que le agrada a nuestro Dios. Entonces, despojémonos de todo eso para que podamos nosotros caminar de la manera que le agrada a Dios, de la manera en cómo debe ser el verdadero temor a Jehová. ¿Y cómo debe ser ese verdadero temor a Jehová? Primero, si ya estudiamos, ya entendimos, ¿sí?, que debemos de desechar todo lo que no es agradable a Él, no es conforme a su voluntad, quiere decir que nosotros debemos ¿de qué? De limpiarnos, de despojarnos de todo eso oscuro que no le gusta a Dios. Entonces nosotros debemos de ser, el temor a Dios, nuestro verdadero temor a Dios debe de ser limpieza total. Debemos de ser limpios nosotros. Tenemos que, en el Salmo 119, Salmo 119, 9, nos dice de la siguiente manera, disculpen, 119, 9, nos dice de la siguiente manera. (119:9) nos dice de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Entonces nosotros debemos de ser limpios, de limpiarnos, de sacar toda esa basura. ¿Y a través de cómo vamos nosotros a lograr mentalizarnos, disciplinarnos, a meter otra abundancia en nuestro corazón? A través de guardar la sagrada y bendita palabra de nuestro Dios. De esto que está aquí, que es la Biblia. La palabra de Dios. De esa manera nosotros vamos a limpiarnos. Vamos a empezar a buscar y a caminar para que podamos seguir adelante, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Veamos también en el Salmo 19:9. Salmo 19:9 nos dice: nos dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es limpio. ¿Ve? Lo que estábamos comentando. Lo primero es limpieza. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es, amados oyentes, el temor de Jehová es limpio. Entonces, tenemos que buscar limpiarnos. Y al limpiarnos, estamos buscando nosotros ser santos. Estamos buscando que nuestras vestiduras no tengan ninguna mancha. ¿Para qué? Así podremos avanzar, así podremos caminar. Debe ser también, el temor a Jehová debe ser el principio de la sabiduría. Como ya lo hemos comentado, en Proverbios 9:10 lo leímos. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ven? Dos aspectos importantes para que avancemos, adquiramos sabiduría e inteligencia. Porque eso nos dice Proverbios 9:10.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Otro aspecto, ¿sí?, de cómo debe ser el temor a Jehová. Cuando tenemos este conocimiento de Él, nosotros empezamos a actuar de una manera correcta. Nuestra conducta se alinea a la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de ser reflejo de la enseñanza, de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, debemos de buscar caminar, como dice la palabra. Proverbios 15:33 nos dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Una cosa nos lleva a otra. Si nosotros empezamos a ser sabios, también vamos a comenzar a ser humildes, porque vamos a entender la palabra de Dios, que dice: si alguno de vosotros quiere ser el mayor entre ustedes, debe ser el menor. Debemos de empezar así. Esto nos lleva, el conocer la palabra, el someternos a Dios, el ser obedientes, el adquirir sabiduría e inteligencia, nos lleva a ser humildes, porque así fue Jesús. Jesús fue la persona más humilde en la tierra. Su acto más grande de humildad, lavarle los pies a sus discípulos, siendo Él el Maestro, el Señor, el Dios. Y nosotros, tú y yo, a veces nos toca hacer ese acto en la iglesia y nos seleccionan: hermanos, ustedes le van a lavar los pies a sus demás hermanos. Y a veces no lo hacemos con gusto, a veces ponemos cara. Entonces, Jesús lo hizo con gusto, con humildad, con sencillez, no puso cara. Él fue el que lo realizó, lo propuso. Algunos de sus discípulos le dijeron: no, Señor, si yo soy el que debo lavarte los pies a ti. Pero Él dijo: no, yo tengo que hacerlo. Enseñanzas que nos dejó Jesús. Personalmente, enseñanzas de Él, amados oyentes. Por lo tanto, ¿sí?, ahí también entra la limpieza. Nosotros debemos de vivir y de caminar de esa manera. Todas esas enseñanzas, esos actos, la manera en que nosotros vamos a empezar a vivir, vienen de que empezamos a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque empezamos a tener verdadero temor a nuestro Dios. También el temor a nuestro Dios se vuelve una fuerte confianza. Cuando no tenemos temor a Dios, no creemos realmente, no hay fe, andamos con dudas, con miedos. Vamos aquí, vamos allá y cualquier cosa, las situaciones que pasan en la vida hoy nos asustan. Tantas situaciones que hay de peligro en los que van la vida de las personas. Pero si nosotros vivimos confiadamente y tenemos la seguridad de ser salvos, la palabra dice que si perdemos la vida por causa de Él, la ganaremos. Entonces, no debe de haber miedo, duda, sino debe de haber temor, sometimiento a Dios. Vivir de la manera que Él quiere que vivamos para que podamos seguir adelante. En Proverbios, capítulo 14, versículo 6, nos habla de que la sabiduría, de que es fuerte confianza. 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Ven? ¿Cuántas citas bíblicas que nos hablan que si nosotros tenemos un verdadero temor a Dios, qué cosas trae ese temor a Dios a nuestras vidas? ¿Cuál es la recompensa porque nosotros seamos temerosos de Dios? Por lo tanto, ¿sí?, debemos de empezar a vivir, debemos de empezar a ser hacedores de esa palabra, debemos de aprenderlas, de tenerlas a mano, de leerlas, ¿sí?, de nosotros, de manejarlas en nuestra vida diaria, para que empezamos a ser verdaderos hijos de Dios, temerosos de Él. Y la sabiduría venga a nuestra vida, al igual que a la par traiga inteligencia. Por lo tanto, amados oyentes, también la sabiduría y el temor a Jehová, ¿en qué se traduce? Se traduce en ser manantial de vida. En Proverbios 14:27 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La sabiduría y el temor a Jehová nos llevan a hacer ¿qué? Manantial de vida. Por lo tanto, nos va a llevar a apartarnos de los lazos de la muerte. Dios no solamente quiere enseñarnos a que conozcamos y practiquemos el verdadero temor a Él,
sino quiere enseñarnos y que aprendamos, que conozcamos cuáles son todos los beneficios y las recompensas que ser temeroso de Dios verdaderamente y adquirir sabiduría traen a nuestra vida. Y uno de ellos también es que nos aparta de los lazos de la muerte. Recordemos que su palabra dice en otra cita bíblica que caerán a mi lado 10,000, caerán 1,000 a mi diestra y caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Ven? Promesa de Dios. Y es promesa del temor a Dios y de adquirir sabiduría, amados oyentes. Pero ¿qué pasa con nosotros? No sé si ya hayas leído, conozcas esas citas bíblicas, esos mandamientos sobre el temor a Dios y todo lo que trae, las recompensas que conlleva, el que nosotros ajustemos nuestra vida, nuestra conducta a ello. Pero a veces, a lo mejor las sabemos, a lo mejor las conocemos, ¿sí? Pero no las practicamos, no las estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo la mayoría de las veces? ¿Qué es lo que nosotros estamos escogiendo? Todo lo contrario a la sabiduría. Nosotros estamos escogiendo todo lo contrario a la sabiduría. Y eso nos dice la palabra de Dios también en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Hemos ignorado nosotros al Santísimo cuando le decimos no a sus preceptos. Pero si nosotros, en lugar de seguir en el mundo ignorando al Santísimo, en lugar de aborrecer la sabiduría, sino de aborrecer todo lo que es el mal y recibir, apropiarnos de la sabiduría, agarrarnos a ella, entonces veremos las recompensas del verdadero temor a Dios y de adquirir sabiduría. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Clarita la palabra. Si buscamos ser temerosos de Dios y adquirir sabiduría, nuestros días Dios nos va a aumentar. Pero si seguimos viviendo de la manera equivocada en que lo estamos haciendo, entonces dice la palabra, los años de los impíos serán acortados. Clara la palabra. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges tú en este día, en este momento? ¿Vas a escoger empezar a tener un verdadero temor a Dios, a buscar adquirir sabiduría? ¿O vas a seguir viviendo de la manera en que lo estás haciendo? ¿Sí? Porque la palabra es clara. Además, el temor a Dios y adquirir sabiduría aumentan nuestros días. Traen riqueza a nuestra vida. Proverbios 22:4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El 29:25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ven? El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Un buen libro para adquirir sabiduría para nuestras vidas de fe. Amados oyentes, amados hermanos. Por lo tanto, cuando somos obedientes nosotros y vivimos en el temor de Jehová, vamos a recibir muchas bendiciones. Pero si no es así, de lo contrario, Dios nos hace una advertencia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Todos estos versículos están claritos como el agua. No hay que buscarle mucho. Nos ponen, esa palabra nos desnuda en nuestra forma de vivir, de conducirnos, en nuestra vida de fe, amados oyentes. Por lo tanto, reflexiona y decide. Así que, ¿cómo queremos seguir viviendo? ¿Cómo queremos seguir viviendo, amado oyente? ¿En bendición, con temor a Dios y adquiriendo sabiduría? ¿O en juicio? ¿De qué manera quieres seguir viviendo y cómo quieres terminar tu vida de fe? Entonces, la decisión está en ti, en nadie más. La decisión la tomas tú. Por lo tanto, si todavía no estás viviendo en el verdadero temor a Dios, porque no has tenido la oportunidad de recibir a su Hijo Jesucristo, no has tenido un verdadero arrepentimiento, créeme que este es el momento para que lo puedas hacer. Por lo tanto,
Lo único que necesitas es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Abrir tu corazón a Él y recibirlo como tu Salvador personal. Vamos a leer a un corte comercial y regresamos para leer unos mensajes y concluir con el programa del día de hoy. Bendecimos la vida de los que nos sintonizan y se han tomado el tiempo para enviarnos unos mensajes. A Alejandra Jiménez, Areli Morales, a Pastor Moncho Alfaro. Bendecimos sus vidas donde quiera que se encuentren y le pedimos al Dios que los siga bendiciendo, los siga librando de todo mal, que no los quite del mundo, sino que los libre del mal y que sigan ellos en sus ministerios sirviéndole a nuestro buen Dios. Por lo tanto, continuando en la conclusión de nuestro tema, solo tienes que abrir tu corazón, solo tienes que usar tus labios, tu lengua, tus cuerdas vocales para hacerle esa invitación a Jesucristo, quien es tu único y suficiente Salvador, para que Él pueda venir y morar en tu corazón. Solo tienes que repetir una oración. Si estás allí y te estás sintiendo movido a repetirla, hazlo. Di lo siguiente, repite lo siguiente. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, reconozco que soy pecador. Perdóname, amado Jesús. Gracias le doy al Padre Celestial por haberte enviado a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Yo te acepto en mi corazón, en mi vida, en este momento, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias por sanar mi alma de todo lo que me estaba aquejando. Vamos a hacer una pequeña oración para ser despedidos de el programa del día de hoy y continuar en las actividades del programa. Vamos entonces a hacer la oración. Amado Abba Padre, Papito, amado Yeshua Mashiach, Mesías Salvador, amado Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, Rúa de Dios, aliento y viento de Dios. En esta hora te pedimos, amado Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que nos consumas con tu fuego purificador, que nos transformes, que poseas nuestro corazón, que nos hagas tuyo, llenándonos, saturándonos de ti, que quiebres todo lo que hay en nosotros y que no es conforme a tu voluntad. Te invitamos a que habites en nuestra vida de ahora en adelante. Invádenos, reconstrúyenos, habita en nosotros y nunca más nos sueltes, porque anhelamos que tu presencia sea permanente en cada uno de nosotros, para que comience en cada uno de nosotros ese verdadero proceso de santificación. Te pedimos que conviertas estas palabras en realidades vivas. Haz lo que tengas que hacer, aunque me duela, pero prefiero el fuego de tu presencia que la comodidad de una vida vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesús, hecho está. Amén. Por lo tanto, nos despedimos en esta hora de este su programa, Un Nuevo Despertar. Fue un verdadero gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo martes. Por allí también, ya este viernes próximo, en tiempo de rompimiento, ya van a estar Priscila y Areli en ese programa. Les invitamos a verlo y escucharlo. Gracias, Dios me los bendiga a todos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.